Los mayas han sido descritos muchas veces como una de las civilizaciones más avanzadas que se dieron en lo que es hoy América. Su sofisticado conocimiento astronómico, su monumental arquitectura y su aparente enigmática desaparición después de casi 3000 años de existencia han dado pie a numerosas teorías conspirativas, cada cual más fantástica. Pero todos estos mitos, misterios e interrogantes en torno a los mayas tienen explicaciones más simples. Y como dice el dicho, la explicación más simple es usualmente la correcta. Los mayas eran sociedades de agricultores que en su momento de mayor esplendor llegaron a ocupar un extenso territorio de unos 400.000 kilómetros cuadrados, que incluía lo que es hoy el sureste de México y el norte de América Central, conformando una verdadera red de ciudades interconectadas por rutas comerciales. Cada ciudad era un estado o cacicazgo propio, dependiendo de su tamaño, conectados unos con otros en una compleja red de relaciones de alianzas, vasallajes y enemistades. La forma de gobierno más común en las ciudades-estados era la teocracia, en donde un rey divino detentaba todos los poderes del estado, imponiéndose con la ayuda de una élite que usualmente eran familiares, amigos o fieles seguidores. Algo por lo demás muy habitual en todas las culturas y civilizaciones de Mesoamérica. Los mayas llegaron a ser una civilización, si bien bastante adelantada tecnológicamente comparadas con otras de América, bastante atrasada si la comparamos con las demás civilizaciones del mundo. Al tiempo de su colapso, todavía seguían en la Edad de Piedra. Pese a ello, lograron grandes avances en otras áreas, como en las matemáticas. Tenían un sistema de numeración vigesimal que incluía un símbolo para el cero, concepto que por varios siglos fue desconocido por otras culturas y sin el cual no existiría la matemática moderna. También fueron destacados astrónomos, lo que es quizás su sello personal más característico, llegando a calcular el año solar de una forma aún más precisa que en cualquier otra zona del mundo. Muchas veces se refiere a los mayas como un imperio, y pareciera a simple vista que es una forma correcta de referirse a ellos. Después de todo, las otras dos grandes civilizaciones de América eran imperios en toda regla. Pero con los mayas ocurre algo muy distinto. A diferencia de los aztecas o los incas, no se organizaron nunca bajo un solo poder central. En este sentido, guarda más semejanza con los griegos, porque, al igual que ellos, estaban organizados en pequeñas ciudades-estados, unidas mediante complejas redes de alianzas y enemistades, que compartían una familia lingüística, una arquitectura, una escritura y un conjunto de creencias similares. Pero que compartieran tantas cosas entre ellos no los hacía automáticamente aliados, algo que por mucho tiempo se supuso por no haber evidencias que apuntaran a lo contrario. Hoy en día se sabe que la guerra era una actividad primordial en las distintas ciudades mayas, siendo la herramienta principal para afianzar y expandir el poderío de una ciudad por sobre otra, llegando a ser tan feroces y casi tan sanguinarios como los mexicas. Al igual que ellos, usaban la guerra para conseguir esclavos para luego ofrendarlo a sus dioses. Las guerras endémicas estaban tan extendidas que las ciudades mayas tuvieron que empezar a fortificarse ante los continuos asaltos de unos a otros, y extensas murallas fueron construidas con este propósito. Hoy en día se cree que una de las razones de la desaparición de los mayas y el colapso de su civilización fue justamente la guerra y la violencia desatada, que fue hundiendo lentamente a una de las civilizaciones más avanzadas de América en la barbarie. Se cree que fue esa una de las razones, pero oficialmente no hay una explicación para la aparente desaparición de una civilización monumental
que después de más de 3000 años de existencia ininterrumpida, se desvanecería de la historia sin dejar rastro. Para el año 1000 después de Cristo, las grandes ciudades mayas habían sido abandonadas y los habitantes que moraban en sus grandes palacios eran pueblos extranjeros, ahora ocupantes ilegales de inmensas ciudades fantasmas. Pero, ¿a dónde se fueron los mayas y por qué? Solo se puede teorizar al respecto, pero quizás no sea algo tan misterioso como se aparenta. Recientes análisis del suelo han permitido saber que hubo una gran sequía en la época producto del cambio climático y la deforestación de la selva nativa por parte de los mayas. Esto, sumado a las guerras endémicas, decantó en una migración masiva de los mayas en busca de mejores territorios en donde poder subsistir. A esto se le suma quizás la razón más importante de todas. Un nuevo método de comercio cambió radicalmente las rutas comerciales, en donde las ciudades habían sido construidas. El transporte de especias hasta entonces se realizaba a pie. Recordemos que en Mesoamérica no había animales de carga. Esto cambió con la introducción de la canoa como medio de transporte. El cabotaje se convirtió en la nueva forma de comercio, siendo de paso una forma mucho más rápida y segura, por lo que las rutas comerciales se fueron alejando rápidamente del interior, que prácticamente no tenía ríos que se conectaran con la orilla del continente. Las guerras intestinas y los conflictos sociales en el interior, la falta de comercio y la gran sequía en toda la zona fueron probablemente las responsables de que se iniciara una gran migración masiva hacia el norte, siguiendo las nuevas rutas comerciales y dejando atrás no solo las extensas ciudades con su monumental arquitectura, sino también su organización política, su forma de vida y gran parte de su identidad. Previamente dije que desaparecieron, y en cierta forma esto es correcto, pero no del todo. Al día de hoy, millones de personas se identifican como mayas en países como Guatemala, Honduras, México, etc. Pueblos indígenas enteros se denominan hoy en día como descendientes directos de los mayas, algo que hace 100 años no ocurría. Esto se explica por la necesidad de crear un discurso que lograra cohesionar a la gran mayoría de población indígena existente en países como Guatemala durante la época de las revoluciones marxistas del siglo XX, por lo que se creó y finalmente instauró un discurso de unidad en torno a los famosos mayas y en contra de una élite descendiente de los conquistadores españoles, que hizo que en un lapso de entre 50 y 100 años se olvidaran 800 años de historia de los indígenas guatemaltecos en favor de un antepasado común tan misterioso como manoseado como lo son los mayas. En resumen, los mayas desaparecieron en Guatemala y en las demás zonas del sur, o más bien migraron y se reorganizaron en la zona norte de la península de Yucatán. Sus antiguos territorios fueron ocupados por otros pueblos indígenas con los cuales compartían algunas costumbres, o que las adquirieron posteriormente por las razones ya dadas. Lenta pero paulatinamente dejaron de construir las grandes pirámides que los caracterizaban a medida que iban evolucionando tecnológicamente, pero con todo eso lograron sobrevivir a la llegada y posterior conquista de los españoles, y hoy en día sus descendientes se cuentan por millones, muchos de ellos manteniendo algunas de sus costumbres, lenguas y creencias. Si quieres conocer algunos datos interesantes sobre ellos, sígueme en mis redes sociales que dejaré a continuación, en donde he dejado y seguiré dejando algunos datos curiosos que he recopilado sobre los mayas. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para más contenido similar. Sin nada más que agregar, yo me despido. Hasta un próximo video. Chao.